Bienvenidos a G Libros. Hoy nos vamos a sumergir en Vive la sabiduría del Tao de Wayne Dyer. Es una obra que ofrece una interpretación moderna del Tao Te Ching y que, bueno, busca acercar esta sabiduría milenaria a la vida cotidiana. ¿Están listos para descubrir cómo estos 81 versos pueden transformar su perspectiva? Lo interesante de este libro es que Dyer no se limita a traducir o comentar los versos. Él tiende un puente entre la sabiduría milenaria del Tao y los desafíos del mundo moderno. Sí, totalmente. Y lo primero que nos invita a comprender es que el Tao no se puede definir con palabras. ¿Recuerdas esa frase? El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Es como tratar de explicar la esencia del amor. Describimos sus efectos, pero la experiencia en sí misma va más allá de cualquier definición. Absolutamente. Dyer nos impulsa a ir más allá de los conceptos y a sumergirnos en la experiencia del Tao. Aceptar el misterio, la paradoja. Lo que no se puede encasillar en una definición precisa es una invitación a flexibilizar la mente y a abrirnos a una comprensión más profunda de la vida. Y esa apertura nos lleva a otro concepto clave: vivir en armonía con la naturaleza. Dyer nos recuerda que el Tao fluye en sintonía con el orden natural del universo y que nosotros también podemos hacerlo. Y para ilustrarlo utiliza una analogía muy poderosa, la del agua. El agua nutre todo a su paso sin esfuerzo, fluyendo hacia los puntos más bajos. Nos enseña que la verdadera fuerza reside en la flexibilidad y la adaptabilidad. Al igual que el agua, podemos sortear los obstáculos y aprendemos a fluir con la vida. En un mundo que nos empuja a luchar constantemente, a imponer nuestra voluntad, esta idea de alinearnos con el orden natural es realmente revolucionaria. A veces la acción más efectiva es simplemente permitir que las cosas se desarrollen de forma natural. Precisamente. Y aquí es donde entra el concepto de Wu Wei, la no acción. No se trata de quedarnos de brazos cruzados, sino de actuar en armonía con el Tao, dejar que las cosas fluyan sin forzarlas. Dyer nos anima a confiar en el proceso, a soltar el afán de control que nace del ego. Lo compara con la actitud del jardinero. Prepara la tierra, planta las semillas, pero luego deja que la naturaleza siga su curso. Se trata de nutrir, no de forzar. Lo fascinante del Wu Wei es que requiere un profundo autoconocimiento y una comprensión del mundo que nos rodea. Saber cuándo actuar y cuándo soltar, cuándo avanzar y cuándo retroceder. Es un delicado equilibrio, pero dominarlo nos trae grandes recompensas. Y para vivir en armonía con el Tao, Dyer nos habla de la importancia de cultivar virtudes internas. El Tao Te Ching enfatiza cualidades como la compasión, la humildad y la frugalidad. Dyer explica cómo estas virtudes nos conducen a una vida más plena y pacífica, una vida con un impacto duradero. Al abrazarlas, dejamos de buscar validación externa y nos enfocamos en nuestra armonía interior. Ya no buscamos la felicidad en lo material, sino en nuestro propio ser. Y para conectar estos conceptos con nuestra realidad, Dyer entrelaza su propia experiencia personal con las enseñanzas del Tao Te Ching. Nos muestra cómo ha aplicado estos principios en su vida, haciéndolos más accesibles y cercanos. Exactamente. Sus historias personales le dan autenticidad a su interpretación del Tao. No se limita a predicar, sino que encarna estas enseñanzas y nos demuestra cómo pueden transformar nuestras vidas desde adentro. Recuerdo una frase que me impactó especialmente. Sirve a las necesidades de otros, y todas tus necesidades quedarán satisfechas. Dyer nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en el egoísmo, sino en la entrega a los demás. Es una invitación a conectar con la generosidad y la compasión, a entender que al contribuir al bienestar de otros, también nos nutrimos a nosotros mismos. Al actuar con desinterés, encontramos la realización. Y en otro verso, Dyer nos desafía a ir más allá de la dualidad, a comprender que los opuestos no están separados, sino que son parte de un todo unificado. Dice: dejo de creer en los contrarios viéndome en todas las cosas. Es una invitación a trascender las limitaciones del pensamiento dualista, a reconocer que la sabiduría reside en vernos reflejados en todo lo que nos rodea, en abrazar tanto la luz como la sombra, tanto nosotros mismos como en el mundo. Otro concepto que me pareció fundamental es el del vacío, que Dyer explica en el verso. La utilidad de lo que es depende de lo que no es. A veces pensamos en el vacío como la nada, pero en realidad es un estado de pura potencialidad. Piénsalo de esta manera. Un cuenco vacío tiene la capacidad de contener algo. El vacío en este sentido no es la ausencia de algo, sino la posibilidad de que algo se manifieste. Es una idea que nos invita a soltar el control, a confiar en que el universo tiene un plan perfecto, aunque no siempre podamos comprenderlo. Y para conectar con ese plan, Dyer nos invita a mirar hacia nuestro interior, a buscar las respuestas en nuestra propia sabiduría. En el verso 14 nos dice: descubrir cómo han sido siempre las cosas hace que esté en armonía con el camino. Es una llamada a conectar con nuestra intuición, a confiar en que llevamos dentro las verdades eternas. Al comprender nuestra verdadera naturaleza podemos alinearnos con el flujo natural del Tao y vivir con mayor facilidad y plenitud. Y esa conexión con nuestra esencia nos permite comprender la naturaleza cíclica de la vida.
tal como lo expresa Dier en el verso 16. Entre las prisas de las idas y venidas mundanas observo cómo todos los finales se convierten en principios. En un mundo que nos empuja a aferrarnos al material, a temer el cambio, el Tao nos recuerda que todo es un ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento. Al aceptar esta realidad podemos soltar el miedo y el apego, encontrando la paz en el flujo constante de la existencia. Y para fluir con la vida es fundamental aprender a confiar, a soltar el control sobre los demás. Dar nos recuerda en el verso 17, confío plenamente en que otros sepan lo que es mejor para ellos. Es una invitación a respetar la autonomía de los demás, a confiar en que cada uno tiene su propio camino y su propia sabiduría. Al soltar la necesidad de controlar o arreglar a los demás, creamos espacio para que crezcan y evolucionen. Y esa confianza se extiende también a nuestra propia bondad innata. En el verso 18, Dier nos dice, actúo virtuosamente. No necesito reglas para ser bondadoso y justo. La verdadera virtud no proviene de reglas externas, sino de nuestra propia naturaleza. Es como si al conectar con el Tao nuestra bondad natural emergiera de forma espontánea, sin necesidad de forzarla. Exactamente. Y esa conexión con nuestra esencia nos libera de las expectativas externas, de la necesidad de validación social. Como dice Dyer en el verso 19, soy moral, persona de provecho y un genio extraordinario independientemente de lo que puedan decir un certificado o una declaración bancaria. Es una invitación a abrazar la simpleza, a reconocer nuestro valor intrínseco, más allá de los logros materiales o el reconocimiento social. Y esa simpleza nos conecta con el fluir natural del Tao, con la idea de que no somos entidades separadas actuando de forma independiente, sino que formamos parte de un todo interconectado. En el verso 20, Dyer lo expresa con una frase que invita a la reflexión. No estoy haciendo nada, más bien me están haciendo. Es como si nos recordara que somos parte de una danza cósmica, un tejido universal en el que cada hilo está conectado con los demás. Y para comprender nuestra posición en ese tejido, Dyer nos invita a mirar hacia nuestro interior, a buscar las respuestas en nuestra propia sabiduría. En el verso 21 nos dice, ¿cómo sé cómo eran todas las cosas en el principio de todo? Porque lo veo dentro de mí. Es una llamada a conectar con nuestra intuición, a confiar en que llevamos dentro la memoria del universo. Al explorar las profundidades de nuestro ser, podemos acceder a un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Y ese conocimiento nos ayuda a comprender la importancia de la flexibilidad, de adaptarnos a los cambios con la misma fluidez que el agua. En el verso 22, Dyer nos dice, evito romperme siendo flexible y curvándome cuando llegan las tormentas. La rigidez nos hace vulnerables, mientras que la flexibilidad nos permite adaptarnos y prosperar. Al igual que un árbol que se dobla con el viento, podemos superar las dificultades si aprendemos a fluir con los cambios. Y esa flexibilidad nos permite aceptar la naturaleza efímera de todas las cosas, tal como lo expresa Dyer en el verso 23. No hay tormenta en la naturaleza que dure para siempre. Nada es permanente, todo está en constante cambio. Es una idea que nos consuela en los momentos difíciles, al recordarnos que el dolor y la adversidad también son pasajeros, al reconocer la impermanencia de las situaciones. Podemos encontrar paz en el flujo constante de la existencia. Y para fluir con ese cambio es importante desapegarnos del ego, de la necesidad de reconocimiento y validación externa. Dyer nos lo recuerdan en el verso 24. Yactarse y exhibirse son ejemplos de excesos superfluos. Es una invitación a vivir con moderación, a evitar las trampas del ego y el materialismo. La verdadera plenitud no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en cultivar la paz interior y la satisfacción con lo que tenemos. Y esa paz interior se nutre al conectar con nuestra esencia divina, al reconocer que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, como dice Dyer en el verso 25. Provengo de la grandeza, atraigo la grandeza, soy la grandeza. Es una afirmación poderosa que nos recuerda que llevamos dentro una chispa divina, una conexión con la fuente de toda la creación. Y al conectar con esa fuente encontramos la fuerza para mantener la calma en medio de la adversidad. En el verso 26, Dyer nos dice, tengo la capacidad de mantenerme sereno y centrado ocurra lo que ocurra delante de mí. Es una invitación a cultivar la paz interior, a encontrar la serenidad en nuestro propio ser, independientemente de las circunstancias externas. Y esa serenidad nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor sabiduría y compasión. En el verso 27, Dyer nos plantea una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué es un hombre bueno sino el maestro de un hombre malo? ¿Qué es un hombre malo sino el trabajo de un hombre bueno? Es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a comprender que la dualidad del bien y el mal es una construcción mental que nos limita. Al reconocer que ambos aspectos forman parte de la misma realidad, podemos abordar las situaciones difíciles con mayor sabiduría y compasión. Y para encontrar esa sabiduría, Dyer nos anima a abrazar nuestra autenticidad, a reconocer nuestro valor intrínseco.
más allá de las máscaras y las expectativas sociales. En el verso 28 nos dice, si preservo mis cualidades originales, puedo hacer o dominar cualquier cosa. Vivo con auténtica humildad. Es una invitación a conectar con nuestra esencia, a confiar en que llevamos dentro todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Y al abrazar nuestra autenticidad, nos abrimos a la posibilidad de fluir con la vida, de aceptar los ciclos naturales del ser. En el verso 29, Dyer nos recuerda que hay un momento para estar delante y hay un momento para estar detrás. Es una invitación a encontrar el equilibrio entre la acción y la inacción, el esfuerzo y el reposo, la expansión y la contracción. Al sintonizar con los ritmos naturales de la vida, podemos navegar los cambios con mayor facilidad y armonía. Y esa armonía se traduce en una actitud de no resistencia, en la comprensión de que la fuerza bruta no es la solución a los problemas. En el verso 30, Dyer nos dice, lo que se obtiene por la fuerza pronto se deteriorará. Es una invitación a encontrar la línea de menor resistencia, a fluir con los acontecimientos en lugar de oponerse a ellos con fuerza. Y para liberarnos de la resistencia, Dyer nos anima a cultivar el amor en lugar del odio, a responder a la negatividad con compasión. En el verso 31 nos dice, dejo que mi naturaleza superior se imponga llevando amor a los lugares donde antes vivían el odio. Es una invitación a transformar la energía negativa en positiva, a comprender que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y para conectar con esa fuerza, Dyer nos anima a confiar en la sabiduría del Tao, a soltar el control y dejar que la vida fluya según su plan perfecto. En el verso 32 nos dice, confío en la perfecta bondad del Tao para que me guíe y dirija a donde quiera. Es una invitación a entregarnos a algo más grande que nosotros mismos, a confiar en que el universo nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. Y esa confianza nos permite conectar con nuestro poder interior, con la capacidad de transformarnos a nosotros mismos para luego transformar el mundo. En el verso 33, Dyer nos dice, sustituyo mi deseo de poder sobre otros por mis esfuerzos de comprenderme y dominarme en todas las situaciones. Es una invitación a enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en cultivar la autodisciplina y la sabiduría interior. Al dominar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones, nos convertimos en maestros de nosotros mismos. Y podemos influir en el mundo desde un lugar de paz y armonía. Y esa paz interior se nutre de la humildad, de la comprensión de que no somos superiores a nadie, como dice Dyer en el verso 34. No exigiendo la grandeza logro la grandeza. Es una paradoja que nos invita a soltar el ego, a servir a los demás con humildad y compasión. Al despojarnos de la necesidad de reconocimiento externo, encontramos la verdadera grandeza interior. Y esa grandeza se expresa a través de la simpleza, a través de la conexión con la esencia del Tao. En el verso 35, Dyer nos describe la naturaleza sutil del Tao. Cuando lo busco, no veo nada. Cuando lo escucho, no oigo nada. Cuando lo uso, nunca se agota. El Tao es una presencia invisible, una energía sutil que permea todo el universo. No se puede captar con los sentidos, sino que se experimenta a través de la intuición y la sabiduría interior. Y para conectar con esa sabiduría, Dyer nos invita a explorar la oscuridad, a adentrarnos en las profundidades de nuestro ser. En el verso 36 nos dice, busco la oscuridad suprimiendo todo deseo de atención o reconocimiento. Es una invitación a la introspección, a la meditación, a silenciar el ruido externo para escuchar la voz de nuestra alma. Y en esa quietud interior podemos comprender la naturaleza effortless del Tao, la capacidad de lograr todo sin esfuerzo, simplemente siendo. En el verso 37, Dyer nos dice, el Tao no hace nada, pero no deja nada sin hacer. Es una paradoja que nos invita a soltar el control, a confiar en que el universo tiene un plan perfecto, aunque no siempre podamos comprenderlo. Y para alinearnos con ese plan, Dyer nos invita a abrazar la unidad, a reconocer que somos parte de un todo interconectado. En el verso 38 nos dice, confío en mi naturaleza esencial, rechazo todas las polaridades y vivo en la unidad indivisible del Tao. Es una invitación a trascender la dualidad, a reconocer que la bondad y la divinidad son dos caras de la misma moneda. Al conectar con nuestra esencia divina, podemos experimentar una profunda sensación de paz y plenitud. Y esa paz se traduce en una actitud de entrega, en la comprensión de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En el verso 39, Dyer nos dice, soy un fragmento del todo y actúo de acuerdo con la totalidad del Tao. Es una invitación a alinearnos con el orden universal, a confiar en que nuestra vida tiene un propósito que se integra en el gran plan cósmico. Y para cumplir ese propósito, Dyer nos anima a cultivar la humildad, a reconocer que no somos el centro del universo. En el verso 40 nos dice, me inclino ante el poder que todo lo crea, del cual procedo y al cual regresaré. Es una invitación a rendirnos ante la grandeza del universo, a reconocer que somos parte de un ciclo infinito de creación y destrucción. Y en esa rendición encontramos la libertad de ser nosotros mismos, sin la necesidad de complicarnos la vida con deseos y ambiciones desmedidas. En el verso 41, Dyer nos dice, al seguir el camino, no me convierto en un ser complicado, extraordinario o prominente.
Me vuelvo sutil, simple y sin complicaciones. Es una invitación a abrazar la simpleza, a encontrar la belleza en lo esencial, a vivir con desapego de las cosas materiales y los reconocimientos externos. Y ese desapego nos permite experimentar la verdadera libertad, la capacidad de soltar lo que ya no nos sirve para avanzar en nuestro camino. En el verso 42 Díaz nos dice, renuncio al apego a todos los objetos, posiciones, personas e instituciones. Es una invitación a liberarnos de las ataduras, a comprender que la verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en nuestro propio ser. Y para encontrar esa felicidad, Dyer nos anima a cultivar la gentileza, a comprender que la verdadera fuerza reside en la flexibilidad y la compasión. En el verso 43 nos dice, la más blanda de las cosas vence a la más dura de todas. Es una paradoja que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, a comprender que la rigidez y la fuerza bruta nos debilitan, mientras que la flexibilidad y la gentileza nos hacen fuertes. Y esa fuerza interior se nutre de la gratitud, de la capacidad de apreciar lo que tenemos y compartirlo con generosidad. En el verso 44 de Díaz nos dice, renuncio a mi necesidad de más y vivo en un estado de pura gratitud. Es una invitación a cambiar el enfoque, a dejar de centrarnos en lo que nos falta para valorar lo que ya poseemos. Al cultivar la gratitud atraemos la abundancia a nuestras vidas. Y esa abundancia se manifiesta en forma de paz interior, en la capacidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. En el verso 45, Dyer nos dice, la experiencia de la paz interior es la verdadera medida de todas mis capacidades. Es una invitación a conectar con nuestro centro, a cultivar la serenidad interior como base para una vida plena y significativa. Y para mantener esa conexión con nuestra esencia, Dyer nos advierte sobre el peligro de perder el contacto con el Tao. En el verso 46 nos dice, no existe mayor pérdida que perder la conexión con el Tao, conformándome encuentro la bendición de la eternidad. Es una invitación a no dejarnos arrastrar por las distracciones del mundo material, a mantener viva la llama de nuestra conexión espiritual. Y para fortalecer esa conexión, Dyer nos anima a confiar en nuestra intuición, en la sabiduría que reside en nuestro interior. En el verso 47 nos dice, sin salir por la puerta puedo conocer el mundo. Sin mirar por la ventana, puedo ver cómo es el cielo. Es una invitación a explorar las profundidades de nuestro ser, a confiar en que llevamos dentro todas las respuestas que buscamos. Y para acceder a esa sabiduría, Dyer nos anima a simplificar nuestras vidas, a liberarnos del apego a las posesiones materiales. En el verso 48 nos dice, para avivar mi experiencia del Tao y vivir según sus principios, me esfuerzo por disminuir mi dependencia de las cosas. Es una invitación a cultivar el desapego, a comprender que la verdadera felicidad no reside en lo que poseemos, sino en la caridad de nuestras relaciones y la conexión con nuestra esencia espiritual. Y esa conexión se expresa a través de la bondad, a través de la capacidad de amar sin condiciones, incluso a aquellos que nos hacen daño. El verso 49 de ayer nos dice, decido ser amable con los que son amables, decido ser amable con los que no son amables porque la bondad es mi naturaleza. Es una invitación a trascender la dualidad del amor y el odio, a comprender que todos somos seres imperfectos en un camino de aprendizaje, a cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y para cultivar esa compasión, Dyer nos anima a reconocer nuestra esencia espiritual, a comprender que somos seres eternos que habitan temporalmente en un cuerpo físico. En el verso 50 nos dice, soy un ser espiritual e inmortal que tiene una experiencia humana temporal. Es una invitación a expandir nuestra conciencia, a comprender que nuestra existencia trasciende los límites del tiempo y el espacio. Y al conectar con esa dimensión eterna, podemos experimentar la libertad que nos ofrece el Tao, la ausencia de expectativas y exigencias. En el verso 51, Dyer nos dice, el gran Tao no tiene expectativas para mí, ni exigencias, ni batallas o guerras que librar, ni historia a la que tenga que amoldarme. Es una invitación a soltar el control, a confiar en que el universo nos sostiene y nos guíe en cada paso del camino. Y al entregarnos a esa guía, podemos comprender la interconexión de todas las cosas, la unidad que subyace a la aparente diversidad del universo. En el verso 52, Dyer nos dice, todo lo que hay bajo el cielo tiene un origen común. Este origen es la madre del mundo y mi madre eterna. Es una invitación a reconocer la fraternidad universal, a comprender que todos somos hijos de la misma fuente, que formamos parte de un mismo tejido cósmico. Y para honrar esa conexión, Dyer nos anima a cultivar la humildad, a caminar por el sendero del Tao con respeto y reverencia. En el verso 53 nos dice, si tuviera un poco de sentido común andaría por el gran camino y mi único temor sería salirme de él. Vivo honorablemente. Me veo en todos los demás. Es una invitación a soltar el ego, a reconocer que no somos superiores a nadie, a caminar por la vida con humildad y compasión, a vernos reflejados en el rostro de cada ser humano. Y al abrazar la humildad, nos convertimos en canales para la energía transformadora del Tao, irradiando luz y sabiduría a nuestro alrededor. En el verso 54, Dyer nos dice, soy como una gran ola de energía que ilumina una habitación.
Todos ven la luz y resultan afectados. Es una invitación a ser faros de luz, a compartir nuestra sabiduría y compasión con el mundo, inspirando a otros a conectar con su propia esencia divina. Y para ser un canal efectivo para esa energía, Jair nos anima a soltar el control, a confiar en que el universo tiene un plan perfecto. En el verso 55 nos dice: atraigo el poder cooperador del Tao cuando me libero de la necesidad de controlar la vida de alguien, incluso la mía. Es una invitación a fluir con la vida, a soltar la resistencia y confiar en que todo se desarrolla según el orden divino. Y esa confianza nos permite conectar con la sabiduría silenciosa del Tao, la voz sutil de nuestra intuición. En el verso 56, Jair nos dice: los que saben no hablan. Los que hablan no saben. Es una invitación a cultivar el silencio interior, a escuchar la voz de nuestra alma, a encontrar las respuestas en la quietud de nuestro ser. Y en esa quietud podemos comprender la importancia de respetar la individualidad de cada ser, de permitir que cada uno exprese su propia naturaleza sin imposiciones ni juicios. En el verso 57, Jair nos dice: me esfuerzo por permitir que todos los demás confíen en su naturaleza superior en lugar de imponerles mis reglas y normas. Es una invitación a celebrar la diversidad, a reconocer que cada ser humano tiene un camino único que recorrer, un propósito individual que cumplir. Y para aceptar esa diversidad es fundamental comprender la naturaleza cíclica de la vida, la danza constante entre la fortuna y la adversidad. En el verso 58, Jair nos dice: detrás de la mala suerte se oculta la buena suerte, y tras la buena suerte se oculta la mala suerte. Es una invitación a abrazar los altibajos de la vida, a comprender que todo es transitorio, que cada experiencia nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. Y para navegar esos cambios con sabiduría, Jair nos anima a cultivar la virtud, a vivir con moderación y equilibrio. En el verso 59 nos dice: practico el vivir sin límites, captando la virtud y modelándola. Es una invitación a alinearnos con nuestros valores más elevados, a encontrar la armonía en todas las áreas de nuestra vida. Y esa armonía se manifiesta a través de la positividad, a través de la capacidad de cultivar pensamientos benevolentes hacia nosotros mismos y hacia los demás. En el verso 60, Jair nos dice: cuando me abstengo de pensamientos dañinos dirigidos hacia otros, acumulo todos los beneficios que puede ofrecerme la vida. Es una invitación a tomar conciencia del poder de nuestros pensamientos, a comprender que la energía que proyectamos al mundo se multiplica y regresa a nosotros. Y para crear un mundo más pacífico y armonioso, Jair nos anima a aplicar los principios del Tao en nuestras relaciones internacionales. En el verso 61 nos dice: mis seres queridos y yo no sufriremos el impacto de la presencia del mal en el mundo. Manteniendo la calma y no llamando la atención, otros se me unirán en amistad y confianza. Es una invitación a cultivar la diplomacia, a abordar los conflictos con serenidad y sabiduría, a construir puentes de entendimiento en lugar de muros de separación. Y para construir esos puentes es fundamental reconocer la divinidad que reside en cada ser humano, la chispa de luz que nos une a todos. En el verso 62, Jair nos dice: soy una creación divina del Tao como todos los demás. No rechazo a nadie. Rechazo la maldad elevando a otros con mis actos. Es una invitación a practicar la compasión, a ver más allá de las apariencias, a reconocer la bondad inherente a cada ser humano. Y para manifestar esa bondad en el mundo, Jair nos anima a enfocarnos en las pequeñas acciones, a comprender que los grandes cambios comienzan con un primer paso. En el verso 63 nos dice: veo la sencillez en lo complicado. Hago grandes cosas mientras son pequeñas. Desde aquí puedo llegar a cualquier sitio. Es una invitación a no desanimarnos ante la magnitud de nuestros sueños, a confiar en que cada paso que damos nos acerca a nuestra meta. Y para mantener la motivación en ese camino, Jair nos recuerda que cada viaje comienza con un primer paso. En el verso 64 nos dice: un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Un árbol crece a partir de una sola semilla. Una torre empieza con un ladrillo. Es una invitación a actuar, a no postergar nuestros sueños, a confiar en que la constancia y la perseverancia nos llevarán a donde queremos llegar. Y para avanzar en ese camino con sabiduría, Jair nos anima a cultivar la humildad, a reconocer que no lo sabemos todo, a estar abiertos al aprendizaje constante. En el verso 65 nos dice: como sé que no sé, soy guiado para encontrar mi camino. Es una invitación a abrazar la incertidumbre, a soltar la necesidad de tener todas las respuestas, a confiar en que la vida nos irá mostrando el camino a medida que avanzamos. Y al transitar ese camino con humildad, podemos convertirnos en líderes inspiradores, guiando a otros desde el servicio y la compasión. En el verso 66, Jair nos dice: no me pongo por encima de otros, ni me veo superior a nadie. Soy como el gran océano, y todos los ríos fluyen hacia mí porque me mantengo en una actitud humilde, y así soy servidor de todos. Es una invitación a practicar el liderazgo servicial, a comprender que la verdadera grandeza reside en la capacidad de empoderar a otros, de inspirar desde la humildad y el respeto. Y para inspirar desde la autenticidad, Jair nos anima a cultivar 3 virtudes esenciales: la compasión, la frugalidad y la humildad. En el verso 67 nos dice:
Vivo los 3 principios de la compasión, la frugalidad y la humildad en mis tratos con otros. Estas virtudes forman una base sólida para una vida plena y significativa, permitiéndonos conectar con los demás desde el corazón, valorar lo que tenemos y mantenernos humildes ante la grandeza del universo. Y al integrar estas virtudes en nuestra vida, podemos comprender la importancia de la cooperación de fluir con la vida en lugar de oponernos a ella. En el verso 68 de ayer nos dice: aquello contra lo que lucho me debilita, aquello con lo que coopero me da fuerza. Es una invitación a soltar la resistencia, a trabajar en armonía con las fuerzas del universo, a comprender que la colaboración nos fortalece y nos permite alcanzar nuestras metas con mayor facilidad. Y para liberar la energía bloqueada por la resistencia, Dyer nos anima a practicar el perdón, a soltar el rencor y la hostilidad. En el verso 69 nos dice: no existe mayor desgracia que sentir que tengo un enemigo, porque cuando tengo un enemigo no hay sitio para Dios. Es una invitación a liberarnos del peso del odio, a comprender que el perdón nos libera a nosotros mismos y nos permite conectar con la paz interior. Y para cultivar esa paz, Dyer nos anima a alinearnos con nuestra naturaleza divina, a vivir en sintonía con la voluntad del universo. En el verso 70 nos dice: quiero pensar como piensa Dios, actuar como actúa Dios, vivir una vida inspirada por Dios. Es una invitación a conectar con nuestra esencia espiritual, a recordar que somos seres de luz, expresiones de la divinidad que habita en cada uno de nosotros. Y al conectar con esa luz, podemos experimentar la sanación física y emocional, la armonía entre el cuerpo y la mente. En el verso 71 Dyer nos dice: confío en que una mente feliz y conforme que está harta de estar enferma tenga un cuerpo feliz y conforme. Es una invitación a cultivar pensamientos positivos, a liberarnos de las creencias limitantes que nos enferman, a comprender que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestra mente. Y, para sanar nuestro cuerpo, es fundamental aceptarlo tal como es, con sus imperfecciones y limitaciones. En el verso 72, Dyer nos dice: mi cuerpo es perfecto, nacido exactamente en el momento preciso, y esta es mi edad perfecta. Me acepto como soy y me dejo llevar por el curso natural que marca el destino de mi cuerpo. Es una invitación a abrazar nuestra humanidad, a amar nuestro cuerpo tal como es, a soltar la necesidad de controlarlo o cambiarlo. Y al aceptar nuestro cuerpo, podemos experimentar la vida con mayor plenitud, conectando con la belleza y la sabiduría del universo. En el verso 73, Dyer nos dice: tengo la intención de emular al cielo, escuchando más, hablando menos y confiando en que mis respuestas lleguen sin gritos. Voy despacio para estar en armonía con el cielo. Es una invitación a cultivar la quietud, a escuchar con atención, a observar con detenimiento, a confiar en que las respuestas que buscamos se revelarán en el momento oportuno. Y para estar preparados. Para estar preparados para esas respuestas, Dyer nos anima a abrazar la impermanencia, a comprender que todo cambia, que nada es eterno. En el verso 74, soy consciente de que todo cambia, por lo tanto no hay nada a lo que aferrarme. Nos invita a soltar el apego, a vivir en el presente, a confiar en que la vida nos sostendrá en cada paso del camino. Es una invitación a la aceptación, a la fluidez, a la flexibilidad, a la comprensión de que la vida es un río que fluye constantemente, que no podemos aferrarnos a nada, que todo está en movimiento, que la única constante es el cambio. Y para vivir con plenitud en el presente, Dyer nos anima a simplificar nuestras vidas, a liberarnos de las exigencias y expectativas que nos agobian. En el verso 75, cada vez exijo menos a los otros y sobre todo a mí mismo, nos invita a encontrar el equilibrio entre la acción y el descanso, a darnos permiso para disfrutar de la vida sin sentirnos culpables. Es una invitación al autocuidado, a la compasión hacia nosotros mismos, a la comprensión de que no es necesario estar constantemente ocupados para ser valiosos, que el descanso y el ocio son tan importantes como el trabajo, que la vida es un regalo que merece ser disfrutado en su totalidad. Y para disfrutar de la vida con plenitud, Dyer nos anima a cultivar la flexibilidad, a adaptarnos a los cambios con la misma fluidez que el agua. En el verso 76, decido ser fuerte siendo blando y flexible en lugar de ser inflexible, quebradizo y duro, nos invita a soltar la rigidez, a comprender que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, de fluir con la vida en lugar de oponernos a ella. Es una invitación a la resiliencia, a la capacidad de afrontar los desafíos con entereza y determinación, a comprender que la vida es un camino lleno de obstáculos, pero que con flexibilidad y adaptabilidad podemos superarlos y seguir adelante. Y al fluir con la vida podemos experimentar la abundancia infinita del Tao, la generosidad que nos permite dar sin límites, sabiendo que siempre tendremos lo que necesitamos. En el verso 77, ¿puedo seguir dando porque mi riqueza no tiene fin? Dyer nos invita a conectar con la fuente inagotable de la prosperidad, a comprender que al dar con generosidad abrimos las puertas para recibir aún más bendiciones. Es una invitación a la abundancia, a la prosperidad, a la generosidad, a la comprensión de que el universo es infinitamente abundante, que siempre hay suficiente para todos, que al compartir lo que tenemos
contribuimos a crear un mundo más justo y equitativo. Y para recibir esas bendiciones con un corazón abierto, Dare nos anima a cultivar la paz interior, a mantener la calma en medio de la adversidad. En el verso 78, me mantengo sereno en medio de la aflicción, nos invita a fortalecer nuestra resiliencia, a comprender que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de mantener la calma interior. Es una invitación a la serenidad, a la ecuanimidad, a la confianza en que todo tiene un propósito, a la comprensión de que los desafíos son oportunidades para crecer y aprender que al mantener la calma en medio de la tormenta podemos encontrar la paz interior. Y para mantener esa calma, Dare nos anima a responder al mal con bondad, a romper el ciclo de la violencia con la compasión. En el verso 79, alguien debe arriesgarse a pagar el daño con bondad o la hostilidad nunca se convertirá en buena voluntad. Nos invita a ser agentes de paz, a comprender que la violencia solo genera más violencia, mientras que la bondad tiene el poder de transformar el odio en amor. Es una invitación a la reconciliación, a la comprensión, a la superación del rencor y la venganza, a la creación de un mundo donde la paz y la armonía sean los valores que nos guíen. Y para sembrar semillas de amor en el mundo, Dare nos anima a vivir en un estado de gratitud constante, a valorar lo que tenemos y a compartirlo con generosidad. En el verso 80, vivo en un estado de total agradecimiento, nos invita a cambiar el enfoque, a dejar de enfocarnos en lo que nos falta para apreciar la belleza y la abundancia que ya nos rodean. Es una invitación a la gratitud, al reconocimiento de las bendiciones que tenemos, a la comprensión de que la felicidad no depende de lo que poseemos, sino de nuestra capacidad de apreciar lo que tenemos, de encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Y para conectar con esa alegría, Dare nos anima a soltar el apego a las posesiones materiales, a comprender que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en la calidad de nuestras relaciones y en la paz interior que cultivamos. En el verso 81, acumulo menos, doy más, nos invita a simplificar nuestras vidas, a enfocarnos en lo esencial, a compartir con generosidad lo que tenemos, reconociendo que la verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en nuestro propio ser. Es una invitación a la libertad, al desapego, a la generosidad, a la comprensión de que la verdadera riqueza no reside en las cosas materiales, sino en las experiencias que vivimos, en las relaciones que cultivamos, en el amor que compartimos, en la paz interior que encontramos. Y al recorrer este camino de autodescubrimiento que nos propone Dare a través de su interpretación del Tao Te Ching, podemos experimentar la transformación que se produce al alinearnos con la sabiduría del universo, al fluir con la vida, al abrazar la simpleza, a cultivar la paz interior, a expresar nuestra esencia divina en cada acto de nuestra vida. Es un camino de aprendizaje constante, un viaje fascinante hacia la sabiduría y la plenitud, un camino que nos invita a conectar con nuestra verdadera naturaleza, a vivir con mayor conciencia, a crear un mundo más justo, compasivo y armonioso. Y al llegar al final de este viaje, ¿qué te llevas contigo? ¿Qué ha resonado más profundamente en tu interior? ¿Qué te inspira a poner en práctica en tu vida diaria? Porque al final la verdadera sabiduría no reside en la teoría, sino en la práctica, en la capacidad de integrar estas enseñanzas en nuestra experiencia cotidiana, en permitir que transformen nuestra manera de ser en el mundo. Sí, es cierto, la sabiduría se pone a prueba en la vida real. Al final, lo que importa es cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en las decisiones de cada día. Totalmente de acuerdo. Y me parece que Dare hace un trabajo excepcional al presentarnos el Tao Te Ching no como un conjunto de reglas abstractas, sino como una guía práctica para vivir con mayor plenitud y sabiduría. Totalmente nos muestra cómo el Tao se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más pequeñas hasta los desafíos más grandes. Y hablando de desafíos, me gustaría retomar un verso que me impactó especialmente, el 78. Me mantengo sereno en medio de la aflicción. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrinados por la incertidumbre y el estrés, esta frase me parece un recordatorio crucial. Es un llamado a cultivar la resiliencia, a desarrollar esa fuerza interior que nos permite mantener la calma en medio de la tormenta. Dare nos recuerda que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de mantener la serenidad interior, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Claro, y esa serenidad nos permite responder a la adversidad con sabiduría, compasión, en lugar de reaccionar con miedo o ira. En el verso 79, alguien debe arriesgarse a pagar el daño con bondad. Dare nos invita a romper el ciclo de la violencia con un acto de amor. Es un desafío a nuestra naturaleza humana, que a menudo nos impulsa a responder a la agresión con más agresión. Dare nos propone un camino diferente, responder al odio con compasión, al rencor, con perdón. Es un acto de valentía que puede transformar no solo nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean. Y esa transformación comienza en nuestro interior, cultivando una actitud de gratitud por todo lo que tenemos. En el verso 80, vivo en un estado de total agradecimiento. Dare nos recuerda que la felicidad no depende de acumular más, sino de apreciar lo que ya poseemos. Es un cambio de perspectiva radical, que nos invita a enfocarnos en la abundancia en lugar de la escasez, al reconocer y agradecer por las bendiciones que ya tenemos en nuestra vida,
abrimos nuestro corazón a recibir aún más. Y esa actitud de gratitud se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra relación con las posesiones materiales. En el verso 81, acumulo menos, doy más. Dare nos invita a liberarnos del apego a las cosas y a encontrar la verdadera riqueza en la generosidad y la simplicidad. Es un llamado a vivir con desapego, a reconocer que la felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la calidad de nuestras relaciones, en la paz interior que cultivamos, en la contribución que hacemos al mundo. Al finalizar esta inmersión en Vive la sabiduría del Tao, me siento inspirada por la visión de Dyer, por su capacidad de hacer accesible una sabiduría milenaria y de mostrarnos cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria para crear un mundo más armonioso. Y creo que lo más valioso de este libro es que nos invita a un viaje de autodescubrimiento, un camino de transformación personal, que nos lleva a conectar con nuestra esencia, a vivir con mayor conciencia y a contribuir a la creación de un mundo mejor. Dyer nos recuerda que la sabiduría del Tao no es solo un conjunto de ideas, sino una forma de vida, un camino que recorremos paso a paso, día a día, cultivando la paz interior, la compasión, la gratitud y la generosidad. Y al final de este viaje la pregunta que nos queda es, ¿cómo vamos a integrar estas enseñanzas en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ser faros de luz en un mundo que necesita desesperadamente de compasión y sabiduría? Los invitamos a reflexionar sobre estas preguntas, a explorar el Tao Te Ching por ustedes mismos y a descubrir cómo su sabiduría milenaria puede transformar su vida y contribuir a la creación de un mundo más armonioso. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.